You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Sí, Señor, estaremos siempre con los ojos puestos en ti, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por este tiempo que nos permite, Señor, en este día tener en intimidad contigo, Señor, escuchando tu palabra, orándote, hablándote, Señor, y escuchando la reflexión, Señor, que tú tienes para nosotros en este día. Señor, úsanos, Padre Santo, y háblanos a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional diario que hacemos de lunes a sábado. Venimos leyendo el libro de Ezequiel y hoy vamos a leer el capítulo número 10. La gloria del Señor abandona el templo. En mi visión vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre las cabezas de los querubines había algo que parecía un trono de lápiz lazuli. Entonces el Señor le habló al hombre vestido de lino y le dijo: métete entre las ruedas que giran debajo de los querubines. Toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí, los querubines estaban de pie en la parte superior del templo y la nube de gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la entrada del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del Dios Todopoderoso y podía oírse hasta en el atrio exterior. El Señor le dijo al hombre vestido de lino: métete entre los querubines y toma algunos carbones encendidos de entre las ruedas. Entonces el hombre entró y se paró junto a una de las ruedas. Luego uno de los querubines extendió la mano y tomó algunas brasas de en medio del fuego que ardía entre ellos. Puso las brasas en las manos del hombre vestido de lino y el hombre las tomó y salió de allí. Todos los querubines tenían debajo de sus alas lo que parecían ser manos humanas. Me fijé y cada uno de los 4 querubines tenía una rueda a su lado y las ruedas brillaban como el berilio. Las 4 ruedas eran semejantes entre sí y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los querubines podían avanzar de frente en las 4 direcciones sin girar mientras se movían. Iban derecho en la dirección que tuvieran frente a ellos y nunca se desviaban. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso las manos, la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los 4 querubines tenía 4 caras. La primera cara era de un buey, la segunda era una cara humana, la tercera era la cara de un león y la cuarta era la cara de un águila. Luego los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando elevaban las alas para volar, las ruedas permanecían con ellos. Cuando los querubines se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas subían, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.
Luego, la gloria del Señor salió de la entrada del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces, mientras yo observaba a los querubines, volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel cuando me encontraba junto al río Quebar. Sabía que eran querubines, porque cada uno tenía 4 caras y 4 alas y lo que parecían ser manos humanas debajo de las alas. Además, sus caras eran como las caras de los seres que yo había visto junto al Quebar y se movían frente y hacia adelante tal como los otros. Bueno, este es el capítulo 10 del libro de Ezequiel y habla de la gloria del Señor abandona el templo. Recordemos que Ezequiel estaba todavía en esa visión que el Señor le había dado, que lo había transportado precisamente a Israel a la entrada y le había mostrado toda la iniquidad y todo el pecado que había hecho el pueblo de Israel, los líderes religiosos que inclusive llegaron a adorar al templo de Jerusalén, al mismo templo de Dios, vinieron a adorar personas o dioses ajenos, dioses que no tenían ningún significado, y vemos cómo la idolatría se metió dentro del templo y por eso es que el Señor le pone juicio al templo, porque definitivamente lo que se estaba haciendo ahí no fue el propósito por el cual Dios lo creó. Recordemos que el templo no fue una idea de hombre, no fue que a los israelitas se les dio la chispa y entonces pensaron hacerle un templo, o que simplemente David dijo, no, hagamos un templo para alabar al Señor. No, la idea del templo fue una idea que viene de parte de Dios. Dios fue el que creó la iglesia y Dios fue el que le dio específicamente a Moisés todas las instrucciones para formar y hacer un templo, que en esa época eran carpas, y lo dividió en 3 fases, donde era el atrio donde llegaban las personas, estaba el altar donde estaba el sacerdote y hacían los sacrificios, y estaba el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Dios promete que Él iba a estar en ese templo siempre para que lo adoraran a Él, y ellos iban hasta el templo y el Señor les contestaba, el Señor estaba ahí, el mismo Dios, porque el Señor quería mostrarle a todas las naciones de la tierra su grandeza, su majestuosidad, y quería dejarse conocer ante todas las personas del mundo para que supieran quién era el verdadero Dios. Cuando viene David dice, hombre, ¿cómo es posible que yo tenga una casa y mi Señor esté todavía en una tienda? Entonces David empieza a organizar, a gestar, a hacer una maqueta, a reunir el dinero, a reunir las cosas para hacer el templo del Señor. El Señor simplemente le dice a David, no, porque tú has derramado mucha sangre y con tus manos, y entonces el templo lo va a hacer es tu hijo. Y el Señor permite que Salomón sea la persona que haga el templo que había en Jerusalén en ese momento. Y ese templo era una majestuosidad, porque David dejó oro, dejó todas las cosas para hacerse el templo, y fue una gran bendición. De hecho, cuando inauguraron el templo hubo una gran fiesta donde ellos se manifestaron y dijeron, hombre, aquí en este lugar se va a adorar al Señor. Hicieron sacrificios, y aquí es donde el Señor también prometió, descendió en ese momento y dijo, mire, aquí yo voy a escuchar las oraciones de todos ustedes y las voy a contestar. O sea, era una relación muy bonita donde el Señor tenía su sitio donde moraba, en ese templo majestuoso, en ese templo hermoso. Pero vimos en los anteriores capítulos de que ese mismo templo, estando la presencia de Dios ahí, los sacerdotes, los líderes religiosos empezaron a adorar a otros dioses, a dioses ajenos con D chiquita. Esos dioses donde veían en las paredes habían figuras de animales, de reptiles, habían otros dioses, incluso estatuas, habían otras cosas que ellos estaban adorando, y el Señor, incluso estaban adorando al mismo sol. Al Señor se le da gran enojo y por eso manda el juicio contra
contra este templo. Entonces después, en esa visión le dice el Señor al hombre que estaba vestido de lino, que era una ropa sacerdotal, que cogiera unos carbones encendidos y que los esparciera por Jerusalén. Mire que esto lo podemos ver y constatar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, 26, no estoy bien seguro en este momentico, que en el año 586 antes de Jesucristo, el rey Nabucodonosor se toma a Jerusalén, la incendia inclusive el mismo templo del Señor, se roban todas las cosas, sacan todos los utensilios, pero queda destruida y quemada Jerusalén, porque vino el juicio del Señor a través de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Se cumple la palabra y la visión que le está dando el Señor a Jeremías por medio de esta visión, y le está diciendo simplemente que coja sus carbones y los riegue. Pero mire que los carbones encendidos y la candela es símbolo de purificación. Si ustedes se acuerdan, dentro de la purificación de las cosas que uno puede hacer es pasándolo por el fuego. Hay que extirpar, hay que quemar una llaga, una herida o una epidemia. Muchas veces cuando había una epidemia, las personas se alejaban del pueblo, pero quemaban toda su ropa, quemaban sus casas, quemaban todo. ¿Para qué? Para que eso no contaminara el resto de la población. Entonces el fuego tiene un instinto de purificar el pueblo, y lo que Dios estaba haciendo era purificando precisamente a Israel, el templo. ¿Para qué? Para que en el futuro no siguieran haciendo esas mismas cosas que venían haciendo en Jerusalén y en el mismo templo. Entonces el Señor permite esto, pero después dice que el Señor desciende en esa nube, se ve la majestuosidad del Señor en medio del templo de Jerusalén. Incluso dice que las alas de los querubines eran como truenos, diciendo santo es el Señor, y tenían algo que ellos ese brillo tan grande del trono de la gracia del Señor, y todo eso se fue del templo. Qué triste es que Dios se aparte de nosotros. Mire, hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo hizo la gran obra en la cruz. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, para purificarnos, para nosotros estar limpios de todo pecado. Él puso el puente para que nosotros volviéramos a tener la misma comunión que tenía el Señor con Adán y Eva. Acuérdense, el pecado rompió la comunión con Adán y Eva, pero Jesucristo, con la muerte en la cruz, paga por el pecado de nosotros, y nosotros hoy tenemos entrada al trono de la gracia de Dios. Entonces, nosotros ya tenemos esa entrada, ya tenemos esa comunión con el Señor, pero nosotros en este momentico no necesitamos ir al templo, al lugar santísimo, porque el lugar santísimo está en nuestro corazón, está dentro de nosotros. O sea que no necesitamos ir a Jerusalén o a ningún templo para contemplar la presencia de Dios. Pero ojo con esto, porque desafortunadamente nosotros todavía seguimos en estos cuerpos pecaminosos, y cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Una promesa que hizo el Señor fue, primero, esperen la promesa que es que Él iba a enviar a su Espíritu Santo para que morara en nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios somos nosotros. Esa fue la primera promesa. La otra promesa que dijo fue, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa que hoy la tenemos, y todos nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios, pero nuestros actos de pecado pueden hacer que nosotros nos alejemos de Dios. Dios no incumple su promesa, porque Dios siempre promete algo y Él lo cumple. Y Él es veraz, y Él dijo, yo estaré con ustedes, y Él está con nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros. Pero mire que hay algo muy triste, porque es que yo me imagino que en la presencia de Dios, en ese
templo tan majestuoso, si ellos tenían todo ahí para poder tener la alabanza con el Señor, poder tener esa comunión tan bella, tan perfecta, poder hablarle, poder pedirle, poder decirle todo cómo me siento, decirle todas las cosas, que Él le conteste a uno, poder disfrutar de su presencia, esa alegría, ese gozo que uno siente cuando está en la presencia de Dios. Ellos tenían eso, pero por pecar hicieron que la presencia de Dios, la nube de su presencia se fuera. Acuérdese que Él se manifestaba con la nube en el desierto. Cuando estaba en el desierto, el pueblo de día estaba acompañándolos con una nube para que no le diera tanto calor, y de noche con una nube de fuego para que les diera calor en las noches, porque los desiertos en las noches son muy fríos. Pero la presencia de Dios, ellos hicieron con sus actos de que Él se fuera del templo, el templo se quemara y se destruyera todo. Qué panorama tan desolador. Qué tristeza es que nosotros tengamos que pasar por momentos así. Mire, nosotros hoy tenemos la decisión. Mire que en Deuteronomios 30:19 dice el Señor: yo te di a escoger entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. Ay, si escogieras el bien, si escogieras la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo es la vida. Dice: yo soy el camino, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El Señor, escoger a Dios, escoger a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador es la vida. Y dice: ay, si escogieras la vida. Porque si escoges la vida, te irá bien en todo lo que hagas, y no solamente tú, sino tu descendencia, tu familia, todos los que están alrededor. Pero nuestros actos pueden hacer que nosotros nos alejemos de Dios. Y qué triste es que nuestra vida, nuestro templo tenga que ser quemado, o que tenga que ser purificado con las pruebas, o tengamos que pasar por el fuego muchas veces para poder reconocer que definitivamente Dios es Dios, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es adorarlo y ser obedientes para poder nosotros estar cerca de la presencia de Dios. Mire que hoy en día el Señor prometió eso, pero sabe que hay algo que el Señor ha hecho en el Nuevo Testamento, y lo podemos ver en Romanos, y es la peor sentencia que hay en este tiempo. O sea, el Señor no nos ha abandonado, Él está ahí, nosotros lo hemos dejado. Pero mire lo que dice en Romanos 1, empecemos en el versículo 21, dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Será que esto estará pasando en este momento? Y dice: como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios: oh, yo soy muy inteligente, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal, así como lo hizo en su tiempo Jerusalén, los judíos, lo estamos haciendo hoy en día. Hoy estamos leyendo esto, y esta palabra es para hoy. Dice: en vez de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto ¿a quién? A ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, animales y de 4 patas y de reptiles. Dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¡Wow! Esto es lo que pasa hoy. Muchas veces nosotros creemos que como Dios está por allá tan lejos, como Dios no nos escucha, como Dios no se manifiesta, entonces lo que pasa es que estamos haciéndolo bien. O sea, hacemos manifestaciones de pecado, nos orgullecemos del pecado y decimos: no, eso está bien, porque como Dios no ha quemado a nadie, ni ha caído candela del cielo, entonces por eso hacemos pecado y mentimos y traicionamos y somos deshonestos y peleamos y hacemos cosas que no debemos de hacer, porque como Dios Él no escucha. Y muchas veces la gente cree que es que Él está dormido, pero no. Dios nos ha respetado el libre albedrío y simplemente nos ha dejado nos abandonó para que hagamos esas cosas vergonzosas. En otras palabras, en colombiano dice: haga lo que usted quiera.
una sentencia más grande que esa no hay nada. Yo me recuerdo cuando yo estaba joven, cuando yo estaba estudiando, yo tengo una tía muy especial, mi negrita Luz. Ella siempre estaba pendiente de mis tareas y eso me pegaba y era por mi bien, y ella me pegaba para que yo hiciera las tareas. Pero ¿sabe qué? Cuando yo crecí, una vez me le rebelé y entonces me le enfrenté a ella. ¿Y sabe qué me dijo ella? Esa sentencia misma me la dio ella, y ella me dijo: ¿sabe qué? Hasta aquí le ayudo, haga lo que quiera. ¿Y sabe qué fue el resultado? Que empecé a perder los años y empecé a irme mal en los estudios, y simplemente a lo último abandoné mis estudios porque mi tía se cansó de mí. Y así pasa con Dios con nosotros hoy en día. Se ha cansado de nosotros porque dice: mire, yo les he ofrecido de todo y ustedes siguen con sus razonamientos tontos, entonces hagan lo que quieran. Pero ¿sabe qué? Eso que nosotros hacemos vamos a tener que rendir cuentas algún día ante el Señor, y el Señor lo que quiere es que nosotros disfrutemos de la presencia de Él. No nos alejemos de Dios. Dios es la única tabla de salvación. Dios es el único que nos puede dar una vida alegre, gozosa y en abundancia, como lo promete Él. Y Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No contristemos al Señor, ni hagamos que el Señor no se aparte de nosotros, sino que nosotros nos apartemos de Él. Él es demasiado santo para estar en medio del pecado. Así que oremos para que Dios nos ayude a corregir nuestros caminos, para que Dios nos ayude a reconocer que nosotros estamos actuando muchas veces mal y que queremos volver a empezar a esa nueva historia con Él para nosotros caminar. ¿Sabes por qué? Porque si escogemos la vida, porque si lo escogemos a Él, vamos a tener mucha bendición, vamos a disfrutar de esta vida aquí en la tierra y también en el cielo en su presencia. Y no solo eso, sino que nuestras familias, nuestras descendencias, nuestros hijos van a disfrutar también de esa gran bendición. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que nos has permitido hoy compartir contigo, Señor. Padre, primeramente te quiero pedir perdón, Señor, por todos mis pecados, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, porque esos pecados, esos momentos en que yo he escogido hacer las cosas que me agradan a mí, pero que te desagradan a ti, Señor, son comportamientos que hacen que yo me aleje de ti, Señor. Perdóname, Señor. No quiero alejarme más de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Necesito y quiero de tu presencia, Señor. Esa chequina, Señor, que es la presencia tuya, la quiero en mi corazón, Señor, para siempre adorarte, para estar siempre cerca a ti, Señor, y poder hacer lo correcto. Y que mis descendencias, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos y todas las descendencias hacia el futuro, Señor, sean bendecidos por todas las cosas que nosotros, las decisiones que tomamos hoy, Señor. Y esa decisión es de seguirte a ti, Señor, porque no hay nada más maravilloso que contar con tu presencia, Señor. Te adoramos, Padre Santo, te amamos, te bendecimos, Señor, y queremos rendirte adoración en este día, Señor. Yo te pido por cada persona que escucha este audio, Señor. Te pido que tu presencia, Señor, los llene, los inunde en este momento, Señor. Por las personas que de pronto están pasando necesidad, Señor, y que de pronto están pasando por un momento difícil, Señor. Yo te pido que tu presencia esté con ellos, Señor. Y si es algo que tú estás usando para que ellos puedan llegar a tus pies, Señor, te pido, Dios, que los inunde, que les muestres tu gloria, Señor, para que todos podamos ver, Señor, y captar lo maravilloso que es estar cerca a ti, Señor. Yo te bendigo, Padre Santo, y te pido que bendigas a todos los que estamos escuchando y siguiendo estos audios, Señor. Te doy gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my